Bien, Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Luis Alberto, repito, es el director de Administración y Relación con Proveedores de Empresas Polar. Recapitulemos y ubícanos en la situación que se está viendo, que creo que es bastante difícil, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en tu espacio. Efectivamente, la situación es bastante crítica en Empresas Polar. El gobierno nacional tiene una deuda muy importante pendiente de pago con nuestros proveedores internacionales de materias primas, suministros, insumos, repuestos, producto del control de cambio que, como todos sabemos, existe en Venezuela desde el año 2003. Control de cambio que le da la potestad al gobierno nacional de otorgar, negar, administrar las divisas en el país, decide cómo, cuándo, a quién, qué cantidad de divisas se le da a los diferentes actores de la economía. En otras palabras, el gobierno tiene el monopolio de las divisas en Venezuela. Nosotros siempre hemos mencionado esto, hemos sido muy enfáticos en esto. Empresas Polar no necesita divisas para sus operaciones de producción y distribución en Venezuela. Los que necesitan divisas son... Los compromisos para compra de materias primas, insumos, en fin. Exactamente, los que necesitan estas divisas son nuestros proveedores internacionales de aquellos insumos, materias primas que no se producen en el país. El esquema de control de cambio... ¿Cuál es, por ejemplo, Luis Alberto? Fíjate, es una situación bastante total para Empresas Polar, porque estamos hablando de repuestos, estamos hablando de maquinaria, pero si queremos, y de materias primas y de insumos, pero si queremos hablar de algunas materias primas específicas, podemos hablar de trigo, podemos hablar de avena, podemos hablar de aceites crudos, de palma, de girasol, de soya, podemos hablar de cebada malteada, podemos hablar de lomo de atún, todas esas materias primas son directamente importadas. A través del esquema de control de cambio, y esto es importante también mencionarlo, las divisas se cancelan, el gobierno nacional las liquida, las cancela directamente a nuestros proveedores internacionales. O sea, no pasa por ustedes. No pasa nunca por nuestras cuentas, no pasa nunca, pasa a través de un operador cambiario. ¿Siempre ha sido así o es por el control de cambio? En el control de cambio siempre ha sido así, siempre ha ido directamente las divisas a nuestros proveedores internacionales, porque ellos son los que necesitan las divisas. Nosotros... Eso es bueno aclararlo, porque a veces en el mundo de la propaganda, porque vamos a decirlo así, en el mundo de la propaganda se manejan ciertos valores y ciertos criterios que no son los verdaderos, y fíjate que es bueno aclararlo, ¿no? Eso no pasa por ustedes, es el gobierno que cancela directamente a los proveedores. Exactamente, nosotros tenemos los bolívares disponibles para cancelar esas deudas, sin embargo, en un esquema de control de cambio como el que existe, no hay manera de que nosotros accedamos sin que el gobierno nacional liquide estas divisas directamente a los proveedores internacionales. La situación es crítica, como te mencionaba al principio, fundamentalmente porque las líneas de crédito están agotadas, el crédito se agotó. Yo di una cifra, es la auténtica, que leí, 530 millones de dólares. La cifra es de 530 millones de dólares. Para explicar un poco, esa cifra está compuesta por 375 millones de dólares de deuda ya registrada y 155 millones de dólares de compromisos adquiridos. Como sabemos, el proceso de importación es un proceso bastante complejo que requiere embarques con anticipación, requiere tomar decisiones con anticipación, y estos 155 millones de dólares suman a estos 375 millones de dólares para llegar a ese total de 530 millones de dólares que tú mencionabas. Ahora, ¿qué áreas de la actividad que registra de Empresas Polar se pueden paralizar si esta situación no se corrige? Mira, es una situación total. Prácticamente todas las categorías que tenemos en Empresas Polar están en una situación bastante crítica. Y lo menciono porque, a pesar de que te mencioné algunas materias primas que se pueden relacionar directamente con algún producto terminado, estamos hablando de insumos, estamos hablando de suministros, estamos hablando de repuestos, estamos hablando de equipos. Nosotros tenemos una política por casi 75 años en Venezuela que hemos invertido en sustitución por obsolescencia de equipos, y la realidad es que esto impacta la mayoría de las categorías, en mayor o menor medida, pero la mayoría de las categorías que tenemos en Venezuela. Como te mencionaba antes, las líneas de crédito están agotadas, y si el gobierno nacional no liquida las deudas a nuestros proveedores extranjeros, estos proveedores extranjeros van a paralizar los despachos de materias primas, de insumos, de repuestos hacia nuestras plantas en el país, con la consecuencia sobre los niveles de producción. Ahora, la respuesta oficial no surge, y el gobierno no les ha dicho nada, ustedes se lo han planteado, no tienen de parte del gobierno una respuesta clara y definida. Nosotros, como decimos en Empresas Polar, siempre formamos parte de la solución en todos los temas que
abordamos siempre, queremos formar parte de la solución. Hemos estudiado, hemos evaluado, hemos analizado una serie de alternativas y mecanismos y tenemos una propuesta muy concreta que hacerle al gobierno nacional. ¿Cuál es esa? Que estamos seguros. Es una propuesta que fundamentalmente establece mecanismos, algunos mecanismos y algunas alternativas para llegar a acuerdos de pago con los proveedores, siempre y cuando estos proveedores, por supuesto, estén de acuerdo. Son una parte muy importante en todo esto, pero estamos seguros que esta propuesta va a permitir que no se paralicen los despachos de materias primas, insumos. No, estamos intentando reunirnos con el gobierno nacional para presentarle esta propuesta. Estamos seguros de que el gobierno nacional está muy interesado en escucharla, porque también estamos seguros de que el gobierno nacional está muy interesado en que la continuidad de despachos pues se dé, en que no existan paralizaciones en estos despachos de materias primas hacia nuestras plantas en Venezuela. Objetivamente, eso hay que asumirlo como tal. Empresas Polar es un distribuidor fundamental del consumo del venezolano y a veces ciertos prejuicios políticos no quieren aceptar una realidad, pero es una realidad tangible que la vivimos todos. Empresas Polar es una compañía, y siempre lo decimos con mucho orgullo, 100% venezolana, con trabajadores venezolanos, con junta directiva, accionistas venezolanos que viven en Venezuela y que lo único que hemos hecho por casi 75 años es producir por el país, producir por Venezuela, producir bienes de primera calidad que son preferidos por todos los venezolanos. Como decimos en Empresas Polar, auténtico esfuerzo venezolano. ¿Ustedes tienen o han visualizado o han vislumbrado, Luis Alberto, un tope de cuándo pudieran cerrarse esas líneas de crédito, un tiempo específico para decir, bueno, hasta aquí podemos llegar si no nos arreglan este problema? Las líneas de crédito ya están agotadas, ya no tenemos más crédito. ¿Ya han sido comunicados ustedes oficialmente que no hay líneas de crédito? Ya están agotadas. Sin embargo, como mencioné antes, estamos muy confiados en que esta situación va a poder resolverse, estamos muy confiados en que la situación va a atenderse por el gobierno nacional y va a darse ese pago, esa liquidación de deudas del gobierno nacional a nuestros proveedores internacionales. Es que tú te imaginas la cantidad de productos que quedarían los venezolanos sin conseguir con todas las dificultades que existen en este momento si eso ocurre. Y yo no quiero imaginarme. Estamos seguros de que no va a ocurrir así y que vamos a poder seguir manteniendo la continuidad de operaciones. Porque seguir actuando coyunturalmente, bueno, sí, no hay esto, bueno, le importa, no hay esto, no importa, no, eso tiene un límite, eso tiene un límite. Qué bueno que mencionas eso, hay una cifra que también nos gusta compartir y es que por cada dólar que se le asigna a nuestros proveedores internacionales para que a su vez nos despachen materias primas, en Empresas Polar somos 5 veces más productivos que ese mismo dólar invertido en importar productos terminados. Eso es muy importante, generando empleo en Venezuela, pagando impuestos y desarrollando el aparato productivo nacional, que es al final lo que nos interesa en Empresas Polar. ¿En qué fecha entregarían ustedes esa propuesta y a quién concretamente tienen que entregársela, Luis Alberto? Estamos esperando tener esas reuniones. Suponemos que a las autoridades del Ministerio de Finanzas, estamos convencidos de que estas autoridades están muy interesadas en escuchar toda esta propuesta que tenemos para solventar la situación. O sea que es en breve, es muy cercana la posibilidad de que ustedes entreguen eso, porque ya tienen la propuesta hecha. Eso esperamos, exactamente. Bueno, estaremos en contacto. Cualquier cosa estamos a la orden para hacer el seguimiento a todo esto y muy amable por toda esta información que de verdad es muy preocupante.